Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Sí, doctor Caldero, las cosas transcurrían y tanto se escuchaba hablar de el área petrolera, de tantos y tantos proyectos que en simultáneo, ¿no es cierto?, en diferentes frentes, pero en la misma temporalidad, ese era el gran secreto de ellos. No le dejaban ni a la prensa concentrarse en un solo episodio, porque ya salía otra cosa por acá, ya salía otra cosa por allá con otro actor principal, con otros adherentes, con otros beneficiarios. Y el instante en que estaban llegando a esos ámbitos, o estábamos llegando, no en afán persecutor, sino que ya nos pusieron en alerta, especialmente todos los periodistas de investigación, se alertaron y nos dijeron, doctor Calero, bueno, yo no me puedo definir como un periodista de investigación, sino como un relator cotidiano de lo que ocurre, eso sí, con gran preocupación, con un seguimiento celoso, sin doblar el lomo y sin ninguna otra circunstancia que no sea perseverar en el intento, por lo menos, ¿no? Pero la gente como el compañero que acaba de ingresar para beneplácito nuestro al estudio, el compañero Puertas, desde el diario Hoy, que en ese entonces trabajaba, más otros compañeros, un esfuerzo especial de ese periódico, nos comenzaron a ilustrar y a alarmar pues con tanta cosa. ¿Y cómo así se produjo esto? Y esto otro. Y usted recuerda esos días, doctor Calero, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo, gracias por la invitación, un saludo a los oyentes y un gusto conversar en esta oportunidad con Marlon. Mire, lo que usted acaba de señalar, Gonzalo, grafica el hecho de que la corrupción, para hablar claramente, siempre ha estado rondando los distintos sectores, especialmente donde existen presupuestos de inversión y de operación altos. Entonces, obviamente que el sector petrolero es uno de esos sectores, sector eléctrico, obras públicas, ¿sí? Construcción hospitalaria. Telecomunicaciones. Correcto. Y vamos entonces sintetizando en los sectores estratégicos. Entonces, mire usted cómo, entonces, alrededor de esto, siempre han estado, yo digo, elementos tanto internos como externos respecto del gobierno, pendientes para realizar actos de corrupción. Muchos, creo yo, y ojalá eso pudiera irse eliminando en este gobierno, de los funcionarios designados son en representación de alguien que tiene intereses económicos específicos, de alguien que aportó a la campaña, de alguien que tiene interés en un proyecto específico. Es decir, hay ciertos tecnócratas. O de alguien que no quiere que le investiguen. También hay ciertos tecnócratas, hay ciertos personajes que están casi en todos los gobiernos, pero son de parte de alguien que tiene intereses económicos muy, muy concretos. Y hay otros pues, que, sin necesidad de representar a alguien, están siempre dispuestos a dar su contribución, su colaboración, entre comillas, a contratistas a cambio de algunas contribuciones de carácter económico. Es decir, esto ha estado siempre plagado de estos elementos. Gonzalo, los casos puntuales que con mucha dedicación, con mucho énfasis, yo diría con valentía, varios periodistas, últimamente Fernando, antes otros, Marlon, varios periodistas, ¿no es cierto?, que con mucha frontalidad, con mucha dedicación. Con Carlos Calderón. Sí, eso digo, varios han explicitado
casos de corrupción concretos han investigado al detalle. Pero yo digo, no dejan de ser, por eso decía al detalle, no dejan de ser elementos puntuales, pero que nos permitirían hacer el análisis desde el punto de vista global. Es decir, de lo particular ir a lo general. ¿Por qué se dan, y con mayor énfasis en esta década, los casos de corrupción? Y entonces yo sí creo que hay que comenzar a determinar algunos escenarios y algunos responsables políticos que diseñaron ex profeso o ingenuamente esos escenarios. Vamos a los contextos generales. En la década del 2007 al 2016, en cuestión por concepto de ingresos petroleros, y consideramos ingresos petroleros el producto de la exportación de crudo, el producto de la exportación de derivados, que hay un poco de derivados que se exportan, más los ingresos por venta interna de los derivados que generalmente se omite, el Estado ecuatoriano recibió la cantidad de 121.585 millones de dólares, 121.000 millones de dólares en la década. Evidentemente que hubo egresos como por ejemplo de la importación de derivados deficitarios en el orden de los 36.000 millones de dólares. Se pagó al exterior en concepto de importación de derivados deficitarios. El presupuesto, los presupuestos de Petroecuador y Petroamazonas en su conjunto, y ahí vamos a ir ya particularizando los temas, en conjunto en la década suman alrededor de 38.000 millones de dólares. Presupuestos que manejaron Petroamazonas y Petroecuador, presupuestos tanto de inversiones como de operaciones. Y entonces con 38.000 millones de dólares, y usted descuéntele, póngale 8.000 millones para ser exageradamente generoso, 8.000 millones en gastos de personal, y que le queden 30.000 millones de dólares para presupuestos de inversión y de operaciones, porque en operaciones usted también tiene que adquirir insumos, etcétera, etcétera, y hace contratos. Y entonces, caramba, el tema de la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas queda siendo una parte de estos 30.000 millones de dólares. Y de pronto nos estamos olvidando por enfocarnos en un árbol importante, grande, como puede ser este proyecto de la refinería de Esmeraldas, estamos perdiendo de vista el bosque. Este bosque de 30.000 millones de dólares y que no solo tiene que ver con un proyecto de refinación, que tiene que ver con la renegociación, por ejemplo, de los campos petroleros, de los contratos para campos petroleros, que tiene que ver con la participación de empresas transnacionales en la operación de los campos petroleros, que tiene que ver con la construcción de poliductos, es decir, existe una gama, toda la que puede ofrecer la industria petrolera, en la que se utilizaron estos por lo menos 30.000 millones de dólares. Entonces, obviamente, usted me hacía una pregunta muy puntual, ¿por qué prefirieron mirar el proyecto de la refinería, de la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas en lugar de la del Pacífico? Simple y llanamente porque el proyecto de la refinería de Esmeraldas era de ejecución inmediata. Era para ejecutarle en 2 años, 3 años como máximo, mientras que el proyecto de la refinería del Pacífico era un proyecto de largo plazo que todavía estaba recién queriendo ubicarse en su conceptualización. Entonces, quienes ya tenían la mente en negocios, obviamente que lo más adecuado, lo más fácil era el proyecto que ya estaba por ejecutarse, porque estaba en camino, ¿sí? Y ese era el de la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas. Y entonces así podríamos ir desenfocando en cada uno de los proyectos que han sido denunciados con actos de corrupción. Claro. Estoy recordando a Palo Azul. En Palo Azul, famoso Palo Azul, el presidente Correa perdonó a Petrobras luego de una diligencia que vino a hacer aquí el agente viajero Lula. Desde el Brasil, el expresidente estaba en esas misiones en varios países, no estoy ofendiendo el nombre, el liderazgo, la importancia. Yo le conocí a este caballero en Manaos, una vez que viajé con uno de los expresidentes, hombre respetable, hombre de pueblo, después se dañó.
Qué pena. Los acuerdos de, así fue, los acuerdos de Rafael Correa con Luis Ignacio Lula da Silva implicaron un perdón a la compañía estatal de petróleos, Petrobras. Es que toca ir tocando así, apenas. Si quieren profundizar, pues estamos listos, ¿no? Qué bueno sería que hablemos de todos estos temas con los precisos. Entonces, don Luis Ignacio Lula da Silva hizo las gestiones que costaron al Ecuador nada más ni nada menos que 2.500 millones de dólares. Eso se perdonó a Petrobras. Un informe de Fiscalía lo amparaba. Fiscalía del 2010, vayan haciendo cuenta quién era el fiscal en el 2010. No, vayan ustedes haciendo cuenta. Pero en junio del 2007, una comisión especial creada por el entonces ministro Alberto Acosta emite un informe exigiendo al presidente Rafael Correa y a las autoridades de control iniciar la caducidad de los contratos petroleros del bloque 18 y Campo Azul operados por la brasileña Petrobras. El informe señala que existió fraude técnico en la calificación de unificado de Palo Azul, además de que Petrobras transfirió participaciones a una empresa japonesa que creo que se llamaba Teikoku, sin autorización del Estado, incurriendo en una causal de caducidad contractual, un perjuicio de 2.500 millones de dólares. Otra perlita nomás esta. ¿Usted la recuerda? Buenos días, Gonzalo. Buenos días al doctor Calero, quien es fuente permanente de consulta en estos temas, el doctor, y por eso hemos hablado algunas ocasiones. Lo que usted menciona, Gonzalo, un saludo a la audiencia, por cierto, también. Lo que usted menciona, Gonzalo, en realidad fue el comienzo de las denuncias en el área petrolera del gobierno de Rafael Correa. Y en efecto, mire que comienza con un informe que no es un informe siquiera periodístico, es un informe de fiscalía. Lo que se hizo fue recoger la información oficial, que en este caso provenía de la fiscalía, que como usted también bien hace mención, en ese momento estaba presidida por el doctor Washington Pesantes, que es quien maneja bastante bien este asunto. Y todo a raíz de la petición del ministro de Energía, el primer ministro de Energía. Para que le llame al doctor Pesantes y asístame aquí, por favor. Así es, el doctor Pesantes tiene mucho que decir porque finalmente fue la autoridad que realizó las investigaciones y emitió un dictamen. Vamos a ver si nos atiende el candidato a la presidencia de la República. Ex candidato, sí, emitió un dictamen que ahí quedó, desgraciadamente, pero vamos por partes. Alberto Acosta, primer ministro de Energía del gobierno de Rafael Correa en el 2007, fue quien armó una comisión para que investigue este caso que ya venía arrastrándose desde gobiernos anteriores. Y esa comisión fue la que determinó que hay causales de caducidad y hay perjuicios también al Estado ecuatoriano. Entonces Alberto Acosta a su vez presenta este informe a la Fiscalía. Esto es recogido por el fiscal de ese tiempo, Washington Pesantes, que profundizaría las investigaciones, me imagino yo, y emitiría los dictámenes respectivos. ¿Qué pasó en el camino? Entonces ahí viene la intervención política, ¿no? La intervención muy agenciosa del expresidente Lula da Silva, que bien dice usted, andaba en esos momentos visitando varios países amigos para él, ¿no? En una especie de no sé, de pastor político, dando doctrina. Agente viajero. Así es, agente viajero, y encauzando lo que ellos consideraban era en ese momento el socialismo del siglo XXI. Pero el gerente de todo era el presidente Chávez, que en paz descanse. No lo sé en realidad, porque las dos figuras eran, yo creo, estaban casi al mismo nivel, ¿no? Sino que Chávez con su estilo, pero Lula, mucho más elegante en las formas, también tenía una gran influencia. Recordemos finalmente el peso de Brasil, ¿no? O sea, de hecho, aquí finalmente en Ecuador muchos más contratos consiguieron las empresas brasileñas que las venezolanas, refiriéndome a Petrobras y a PDVSA. Claro, o sea, a PDVSA le fue bastante mal en Ecuador. Quisieron, entraron, intentaron, les dieron contratos
pero se fueron siempre con el rabo entre las piernas. Petrobras no tanto así, ¿no? O sea, entonces ahí veamos el peso fallaron específico. Algunos convenios, ¿no? Con PDVSA. Con PDVSA. Sí, algunos, y eso también nos puede recordar aquí el doctor Calero, los taladros, por ejemplo, que llegaron de PDVSA, la explotación del gas de Golfo, el de la isla Puná, que en realidad fue otro auténtico fracaso. Y son temas, mire usted, Gonzalo, que ya nadie se acuerda. Por eso que he traído a colación esta mañana. Parece que no ha pasado nada. Exactamente. Parece que no ha pasado nada. Cuando pasó lo del gas del Golfo en la isla Puná. Ya se han olvidado, dijeron, por ejemplo, de Luis Jaramillo. Los que perdieron fueron los venezolanos. Ecuador no perdió ni un centavo. Es lo que dijeron ellos. Entonces... Y los marinos en el área petrolera durante tantos años. Mire usted, Gonzalo, en ese tiempo las relaciones entre los militares y Correa eran excelentes. Claro. Tan excelentes eran y tanta confianza había que Correa le confió a la Marina la conducción del área petrolera en ese momento. No solo de Flopex, sino del área petrolera. Del área petrolera. Ahí tenemos también el contrato de la estación de Monteverde, que es una estación de gas. Una estación de gas también que se hizo, y el propio Correa lo reconoció, con un presupuesto inicial que terminó duplicado, que es otra de las formas, o mejor dicho, la forma principal, con la que siempre trabajó el gobierno de la Revolución Ciudadana. Se firmaba un contrato a determinado monto, y creo que recuerdo que la estación de Monteverde, en este caso, empezó costando 200 millones, y se inauguró, tarde además, con un precio, creo que a los de los 400 millones, el doble. El doble, y hasta reclamaba Correa. Yo me acuerdo el día de la inauguración, hecho el molesto, ¿no? Él, hecho el fiscalizador espontáneo de ese momento, como que si no se hubiera enterado antes, de por qué terminó esto costando así. ¿Y dónde están los responsables? Es la pregunta. ¿Dónde está la justificación técnica, la justificación operativa, la justificación de algo que indique que fue necesario gastar lo que se gastó en esa estación, que ahí está en Monteverde, ¿no? Y demorarse el doble del tiempo. Y obviamente al frente de eso estaba la Marina, ¿no? Los comandantes que fueron designados en su momento por... Jaramillo Arias, presidente de Petroecuador, fue el ejecutor de los megaproyectos de la Revolución Ciudadana. Era una vorágine de contratos, Gonzalo, que como bien mencionó usted al principio, eran tan seguidos, que en realidad se perdía la secuencia. Se perdía la secuencia. Eso les digo. Y uno tapaba al otro. Nos amontonaron de cosas. Nos amontonaron. Había plata, como bien aquí ha dado las cifras el doctor Calero. Y ahí más bien yo creo que, mire que nos ha quedado una omisión a los periodistas. 30,000 millones de dólares no han sido pues todavía investigados, como bien dice el doctor Calero. ¿Dónde está? Nos fijamos en los 2,000 millones. Dinero, ¿no? Nos fijamos en los 2,000 millones de esmeraldas. 2,000 millones que comenzaron siendo, así también como es la costumbre, o fue la costumbre del gobierno anterior, eran 200 millones iniciales para la repotenciación de Esmeraldas, y terminó convertido eso en 2,000 millones. Ahí ni siquiera hablamos del doble, mire. Sí. Ahí hablamos 10 veces más. Así es. De los montos iniciales. Y doctor, los taladros viejos y caros de Hugo Chávez retornaron a escenario venezolano con una pérdida increíble para nuestro país, 8,000 dólares diarios por cada taladro. En la práctica, el Estado ecuatoriano tuvo que pagar hasta 42,000 diarios por la operación, cuando el costo promedio dicen que es de la mitad, menos de la mitad, 20,000 dólares diarios. Una de las torres se desplomó en Sacha, recuerda Fernando Villavicencio. La operación de las citadas torres de perforación provocaron un perjuicio millonario cuyo monto final aún está por determinarse, o sea que le seguimos debiendo en definitiva, porque ellos nos van a decir ni siquiera perdamos a medias ni cosa por el estilo. En fin, PDVSA se convirtió en una intermediaria. ¿Qué es esto, doctor Calero? Cutters Stock. Es un derivado que mezclado con un residuo produce un combustible para generalmente buques para embarcaciones marítimas. Es para posibilitar la mezcla y formar el fuel oil, se denomina, ¿sí?
Pero son cuestiones técnicas que un poco le podemos complicar la vida a la ciudadanía. A la ciudadanía, Claro, sí. una especie de diluyente, entiendo. Sí. Yo lo que me pregunto es, ¿dónde está la plata, no? ¿Dónde tendrán tanto dinero? Vea, Gonzalo, yo creo que... Porque estaba viendo el informe de Andorra sobre Alexei Mosquera. Sí, pero yo creo que son estructuras, el fiscal lo dice, son estructuras criminales, estructuras que se organizan a nivel internacional y que en cada país van teniendo sus sucursales, sus agentes Ya. y van aplicando. Yo creo que... Y los ladronzuelos van allá directamente. Van, claro, A través de alguien. tienen Anda a hablar opciones, con- unos son más vivos que otros, unos tienen más recursos que otros, unos pueden ir a poner por Oriente Medio, por ejemplo, los recursos, otros se quedan en Suiza, otros van por el Asia, Hay uno que va unos van iba a- en avión. a Bielorrusia, a Rusia, sí, Tal vez Qatar. hay Qatar. algunos, Allá era algunas una ida y vuelta posibilidades. incesante, ¿no? En Qatar. En los últimos meses. Claro. Y mire ahora Qatar acusado de ayudar al terrorismo. ¿Qué tal, no? ¿Qué cosas? Nos Hasta hemos ahí no. quedado mudos. Del coraje. Del coraje. Década corrupta. Volveremos con este tema. Señoras y señores, doctor Calero, muchísimas gracias, compañero Puertas, muy amable. A la distancia, un saludo cordial también para el investigador, periodista, para el comunicador Fernando Villavicencio. Entiendo que nos ve y nos escucha en la ciudad de Lima. Hasta que Dios lo traiga a su patria, a su tierra querida. Bueno, ya es hora de que haya alguna manifestación respecto a Fernando de parte del nuevo gobierno, o no será tan fácil, doctor Calero. Yo creo que no va a ser tan fácil, porque Fernando también, si nos está viendo, un saludo muy cordial, que las condiciones difíciles por las que está pasando fortalezcan su espíritu. Estos son elementos para luchadores, ¿sí? Y no para pusilánimes, Sí. para luchadores. Pero yo creo que Fernando también en la campaña electoral lanzó algunos dardos en contra de don Lenín Moreno Garcés por el tema de los viáticos, etcétera, etcétera. Y yo le veo muy difícil que en esas condiciones pudiera, a más de que Fernando públicamente ha dicho que él no acepta, ni solicita, ni acepta ningún perdón. Ningún porque perdón, él no ha ningún- ofendido. que él no. Él es un denunciante con evidencias y pruebas de todo. Sí. Aquí estamos demostrando. Sí. Y le veo yo difícil, a pesar que en política todo es posible. Podría comenzar con Marlon. respetando las medidas cautelares dictadas por la Pero claro, Comisión por ahí sí es un... Interamericana de pero Derechos por Humanos. supuesto, O sea, pero no será por un favor, supuesto. sino simplemente un respeto a unas medidas internacionales. Claro, esa es una excelente Y observación. sería plausible, ¿no? Totalmente. Sería una demostración por parte del gobierno del licenciado Lenín Moreno de que hay un cambio radical también en ese comportamiento, en ese asunto, ¿no? Vea qué puede hacer, señor presidente, lo pedimos con el mayor grado de consideración y de respeto. En todo caso, usted es el responsable de esa situación, pero Marlon Puertas acaba de sugerirle una salida que, aparte de ser honrosa, va con su personalidad, va con su manera de ser. Y va a restituir la dignidad del país a nivel internacional en materia de derechos humanos, porque eso de haber desconocido por conveniencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha desprestigiado tremendamente al país. Y yo creo que sería una oportunidad para que el nuevo presidente de la República rescate en algo el prestigio del país por este evento. Me felicito de haberlos invitado. Muchas gracias, Luis.